una introducción del Museo Etnográfico Madre Laura, el cual se ha consolidado como epicentro del turismo religioso en la ciudad de Medellín por la difusión del legado y testimonio de la Santa Madre Laura en el año 1949. Por eso el museo tiene como misión investigar, preservar y comunicar la riqueza viva y los elementos culturales que hacen parte del patrimonio material de los grupos étnicos, donde hace presencia la congregación de misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, Madre Laura, en su labor evangelizadora en los diferentes países de Hispanoamérica, Europa y África. Ahora vamos a hablar de manera breve qué es la etnografía. Es el estudio sistemático de las personas y las culturas a través de la observación de sus prácticas culturales y sociales. Más que una ciencia en sí misma, se la considera una técnica, un método de investigación o una rama de la antropología social y cultural. Con esta breve introducción iniciamos nuestro programa también y les preguntamos para que iniciemos compartiendo esa importancia del museo. ¿En qué año fue fundado el museo y con cuál objetivo se creó? Una breve reseña del Museo Etnográfico Arqueológico Madre Laura. El Museo Madre Laura es patrimonio de las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, Lauritas. Hay algunas piezas patrimoniales en custodia y se conservan en el Museo de Conservación del Museo Nacional. El museo fue creado por insinuación de la Madre Laura en el año antes de morirse ella, en 1949, pero fue abierto al público en el año 1965. El objetivo principal del museo era dar a conocer a los visitantes las diferentes culturas nativas, africanas, campesinos y afrodescendientes, su realidad histórica y social, hacer tomar conciencia de la marginación en la que algunos todavía viven, dar a conocer la calidad de sus colecciones por su amplia actividad cultural y su función educativa en beneficio de la sociedad. El museo es un espacio muy atractivo porque es de todas las misiones o países donde la comunidad hace su acción misionera. ¿Con cuántas salas cuenta el museo y qué hay en cada una de ellas? Ya que hablamos ahorita de la parte de los países donde las hermanas y la congregación han estado presentes. El Museo Madre Laura, en sus salas etnográficas, presenta un panorama amplio de la diversidad cultural y retoma la memoria de los pueblos indígenas y su legado histórico. Expresiones del pensamiento mítico, manifestaciones cotidianas y condiciones de vida social, ya que durante miles de años han permanecido en el imaginario colectivo como fuente de inspiración y armonía. Las salas etnográficas ofrecen un recorrido por las diferentes tradiciones culturales de las comunidades indígenas nativos de Colombia, Latinoamérica y África, con una exhibición compuesta por referencia de la tradición oral, objetos etnográficos, bienes arqueológicos, fotografías de diversos grupos étnicos, piezas originales recolectadas
por las hermanas en su labor misionera. Muestra además contribución al desarrollo creativo del patrimonio nacional, recomendado la labor iniciativa con que Santa Laura quiso que se tuviera de la obra evangelizadora de la congregación. También cuéntenos esta sala que dentro de la parte de piezas también de hay 6 salas que nos están técnicos de Colombia, como en Veracatíos, Barí Motilones, los coquis de las Sierras de Bade de Santa Marta y otros más. En esa primera sala, que es de acogida al público, se espacio para saludar, para iniciar del recorrido de la visita guiada. En esa primera sala, entonces, también tenemos un espacio grande para mostrar también el mapa de las culturas de Colombia, desde norte a sur y de oriente a occidente. Bueno, en estas salas lo que se presenta son artefactos de cestería, de caza y pesca. Se presentan también algunos objetos propios, pues como su vestuario, su orfebrería, pues en cosas como plata, ¿no? Pues pocos elementos en ese estilo. También objetos relacionados con su alimentación, algunas partes de plantas o minerales que son parte de su medicina, también como parte de frutos, por ejemplo, que son utilizados para proteger la piel, etc. Algunos objetos musicales, también hay ya pues vestuarios como accesorios, que son collares, coronas, etc. Y muchos objetos en una sala que ya es arqueológica, y pues algunos son pues originales, otros son copias, pero la datación de eso, que es lo que hay que hacer para definir si es original o una copia, es muy costosa, entonces muchas piezas no se sabe, ¿cierto? Como lo hablaba la hermana María Alicia, se inicia con una sala. Entonces hablemos de ese recorrido, esa visita guiada que ustedes realizan dentro del museo, donde van a encontrar las piezas que Ana María nos compartió. El museo tiene salas permanentes donde se tienen esos elementos recolectados y se exhiben al público. Como también hay vitrinas donde está seleccionado la parte sur del continente, toda la América del Sur, donde se encuentran los países que son misión original de la comunidad. Colombia, con los nativos del Putumayo, los del Cauca, los Barí, todos estos son colombianos y muchos más que nosotros en este momento no podemos tener en todo el museo. Pero también tenemos los de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia,
Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, en el cual en cada vitrina se expone el nombre de ellos, el nombre de la comunidad con quienes estamos y algunos elementos que se exponen para que las personas puedan mirarlos y valorar el trabajo que ellos realizan. ¿Cómo ingresan los objetos al museo y también de qué comunidades provienen esos objetos que se exhiben allá mismo? Bueno, los objetos son adquisiciones que hacen las hermanas en estas zonas de origen. Hay algunos que son regalados por las mismas comunidades y otros, como por ejemplo los objetos arqueológicos, se exhiben allá, pero en realidad no pertenecen al museo. Están inscritos en el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y pues esos objetos están registrados allá y pertenecen a la nación. Los que se reciben pues entran con una ficha, porque son donaciones, personas que van al museo, indígenas que regalan el objeto, por ejemplo, si algo se está deteriorando, pues, y compras. Bueno, yo creo que ustedes ya lo han mencionado, pero ¿cuáles son estas comunidades? Recordemos a las comunidades indígenas que están presentes en la indumentaria del museo. Algunas de ellas tenemos los emberacatíos, que son de aquí de Antioquia, tenemos también los nativos del Putumayo, en este momento no recuerdo el nombre, los ingas y los cofanes. Tenemos también los del Ecuador, los quechua, los del Ecuador, que son los quichuas, que también hay mucha arqueología y indumentarias también de ellos. Los quechuas del Perú, tenemos además los nogobes de Panamá, los otomíes que también son de los otomíes son de México, y también hay elementos propios de esa comunidad, los de Guatemala, que son también exportadores de tejidos, los zacatepeques son los de Guatemala. Tenemos también objetos de las comunidades afrodescendientes de Cuba, Haití y República Dominicana, como también tenemos objetos muy reconocidos del continente africano, el marfil, hay elementos de marfil elaborados por ellos, madera de ébano, herramientas de cacería y muchos elementos también de música de ellos, máscaras en los cuales ellos representan sus tradiciones, sus memorias y su misma comunidad. Especialmente el elemento más protegido y de más valor para ellos es la marimba y el tambor africano, con el cual también los afrodescendientes se han como personalizado de esa música también, que para ellos es muy diciente. Eso es algo muy significativo porque eso es preservar también la memoria, la historia de un pueblo, de un territorio, porque muchas veces muchas personas desconocen la historia como tal de una comunidad indígena. Entonces, bueno, hay una comunidad indígena y una comunidad como tal, porque puede ser una comunidad que camine mucho, que son los rum, los gitanos. También es importante como conocer esta historia de cada uno de ellos y cómo ha impactado actualmente al país a nivel cultural, social, geográfico, histórico,
político, económico, porque el ser humano ha ido evolucionando constantemente y ha ido haciendo muchas transformaciones en su vida. Incluso ya hasta el momento hemos llegado a lo que es la inteligencia artificial. Entonces ver esos contrastes de cómo era el ser humano, con el tema de la rueda, el feudalismo, o sea, un montón de cosas, la civilización como tal que él hace, la manera de trabajar, la manera de las empresas, la manera de la comida, todo. Entonces ver la manera de la casa, que eso también es muy importante. Recordar, porque esos fueron nuestros orígenes como seres humanos. Y cuéntenos qué costos tiene el ingreso al Museo Etnográfico Madre Laura. El Museo Etnográfico Madre Laura tiene un aporte significativo de 5.000 pesos para las personas mayores y para los estudiantes, que también hay grupos, se les da 3 o 2.000 pesos, depende de la capacidad que tengan ellos en su donación. También hay grupos familiares, grupos de mayores de edad, de universidades, de colegios y muchas parroquias que también hacen sus recorridos por el museo porque ellos están interesados en el conocimiento de Madre Laura y su labor apostólica. Programa La literatura en lo cotidiano, donde se hablará sobre los diferentes géneros, mayores exponentes. A este su espacio, La literatura en lo cotidiano, por la emisora comunitaria Radio Hack Santa Mónica. Al inicio hablábamos un poco de qué tiene el museo, de dónde provienen cada uno de los elementos que hay dentro del museo, valga la redundancia, y también, por ejemplo, qué costos tienen. Ahorita recordamos dónde está ubicado el museo para las personas que deseen ingresar, y por ejemplo en esta Semana Santa también que se animen a acompañarnos. También nos van a compartir los horarios en esta Semana Santa de cómo estará, pues a qué horas, qué días estará abierto el museo en Semana Santa también, para las personas que deseen ir y aprovechen también. Bueno, me quedó una duda, es la Madre Laura, la Santa Madre Laura, ¿cierto? Allí también hay unas, digamos, donde ella dormía, y hay unos elementos litúrgicos de la Iglesia Católica también que los visitantes pueden ver. El santuario Madre Laura está ubicado en la carrera en 92 con calles 34D, 43. El Templo de la Luz. Es allí donde está el santuario prácticamente dicho, donde están las reliquias de primer grado de la Madre Laura, y en ese espacio está la capilla directamente de ella y el Templo de la Luz. También saliendo a la plazoleta encontramos el Museo Etnográfico, encontramos la habitación donde la Madre Laura estuvo sus últimos días de vida y donde hizo su partida al cielo. También encontramos el archivo donde están los documentos inéditos de la Madre Laura y la habitación de Isabelita, la habitación o sala de Isabelita Tejada Cuartas, que es una de las hermanas nuestras que está en proceso también de canonización. Ella es antioqueña de Remedios y en este año estamos en el año de gracia de ella para pedirle al Señor la intercesión para que ella pueda realizar
por Para que llegue a los altares. para poder que ella llegue a los altares, ella debe de hacer un milagro, Dios a través de ella. Y estamos en esa búsqueda y en esa espera de que Dios se manifieste a través de ella. También está la sala de música, donde se inició la música de la congregación, porque la Madre Laura tenía mucho de poeta y ella era inspirada en todo lo que veía, en la naturaleza, en el sagrario, en los credos que ella tenía, en toda la iglesia mariana. Entonces ella se inspiraba en todo esto y formaba sus estrofas y les hacía poner música por intermedio de las hermanas. Sí, no, yo quería decir, bueno, para redondear la idea de la hermana, ella tenía, pues, componía unos poemas hermosos, pero no tenía voz. La voz de ella era una voz de tarro. Entonces, pero sí tuvo la suerte que en la comunidad hubo una, pues, como una proliferación de mujeres que tenían una voz hermosa, grabaron discos, bueno, y son compositoras. La hermana Heredia es una de ellas, y bueno, pues han tenido bastante, pues hay un semillero grande de cantautoras. Bueno, y quería precisar, solo en el museo se cobra. El resto de los espacios, de donde está la habitación, donde está toda la documentación, etcétera, la entrada es libre. ¿La habitación no es parte del museo o eso es por aparte? Todo el sistema que abarca el santuario se denomina como el santuario de la Madre Laura, incluyendo el museo, incluyendo el archivo, incluyendo el santuario. Todo ello es santuario. Pero se cobra pues porque se necesita el mantenimiento, y esto es supremamente costoso. Mantener las piezas en unas condiciones óptimas de humedad, de temperatura, de control de bichos, no es gratis. La energía, todo lo que se consume también pues cuesta. ¿Cómo son esos cuidados de todas las piezas que hay en el museo? Se le hace mantenimiento de acuerdo a cómo ellas se vayan presentando, y también tiene la fumigación de las piezas. Se tienen en partes secas y seguras donde no se está tocando, y también las vitrinas donde hay elementos delicados se mantienen cerradas para que no haya contacto con el aire ni con tanta humedad. Además existe un depósito, porque no todas las piezas que existen se exhiben al tiempo, absolutamente todas, no sería, pues no se vería nada, ¿cierto? Menos es más. Entonces, pues allá también hay que tener unas condiciones adecuadas para que se preserven esos elementos, porque muchos son perecederos. Muchos son tejidos que tienen tintes, que son de origen natural, y eso pues la luz los afecta, etcétera. Hay muchos objetos que se pueden deteriorar por la luz, por la humedad, por la temperatura. ¿Qué impacto ha generado el Museo Etnográfico Madre Laura en la ciudad de Medellín? Bueno, nosotros estamos ubicados en la Comuna 13. Pues al decir nosotros,
pues hablo de la comunidad de las hermanas misioneras de María Inmaculada de Santa Catalina de Sena, y pues yo soy una vecina de este sector, pero pertenezco a las misioneras seglares de Madre Laura, ¿cierto? Bueno, el impacto que ha generado es, y quisiéramos generarlo más, es pues hasta ahora, o por lo menos en la mesa de museos de Medellín, el único registrado que hace parte de la Comuna 13. Y pues sí, existen otros que están como en ese proceso, pero pues hemos tratado pues de hacer proyectos para generar más impacto en la comunidad, en las personas que habitan en la Comuna 13. Muchas veces pues ellos llegan y hablando pues con la hermana pues ingresan, ¿cierto? Pero quisiéramos como que hubiera más difusión de este lugar. Y los impactos pues o sea, sabemos que todo esto pues requiere muchos recursos, que la comunidad pues es una organización sin ánimo de lucro, pues pues esto a veces es visto como un gasto, pero por eso necesitamos pues recursos, pero también a nivel social se han generado otros impactos, como es el aprendizaje informal en arte, en historia, en ciencia, en las ciencias de la vida. Estos estimulan la creatividad. Estos lugares también ayudan pues a formularse preguntas, a tener un pensamiento crítico, que tanto le falta hoy a los muchachos pegados de un celular, que digieren, o sea, que se indigestan porque no digieren lo que están viendo. Ya tienen la oportunidad de verlo con calma, hacer un recorrido donde puedan ver cómo diferentes culturas se adaptaron al medio, cómo hicieron esos objetos, de qué los hicieron, cómo plasmaron su cultura pues en todas las pinturas, los autorrelieves que hicieron en sus diferentes objetos de madera, de piedra, de barro, etc. También el impacto ha sido que algunas personas universitarias pues han ido allá y han podido hacer pues sus estudios, ¿cierto? Y pues esperaría también que las personas, que grupos comunitarios también los hicieran allí. Un museo, y sobre todo pues este museo pues honra nuestras raíces, el pasado, pero también se proyecta al futuro, porque son las generaciones que están ahí por venir, que deben saber de dónde vienen para poder avanzar. Y pues eso es lo fundamental de un museo y de este museo. Se habló mucho. Perdón, y también del cambio climático, o sea, ver cómo esas comunidades no salían al supermercado porque allá no había energía, no tenían neveras para sacar el pollo para ir a comer, cómo sobrevivieron cazando, pescando, cómo lo preservaban, cómo extraían elementos venenosos de su alimento para podérselo comer, cómo envenenaban flechas, cómo se encontraron un montón de compuestos medicinales que fueron objeto de todo esos miles de años que esas comunidades estuvieron investigando y que lastimosamente pues se han ido apropiando
otras personas de ellos y los han patentado y los indígenas se quedan sin nada. Entonces también es ver eso ahí. Usted nos mencionó varios elementos y características que es la razón por la cual es la finalidad de un museo, que para qué han sido creados, y básicamente usted nos mencionaba que es las nuevas generaciones tengan como, o sea, que sepan su historia, que sepan sus orígenes como tal, las nuevas generaciones, porque por ahí hay una frase muy cliché: el que no sabe la historia está condenado a repetirla. Pues eso lo usa mucho, más de todo en temas políticos y el conflicto armado colombiano, pero también yo digo que nosotros, si no conocemos, que incluso yo lo aprendí fue con la hermana, porque yo hice un trabajo en el museo para la universidad, y ella me decía, es que no se les dice indígenas, se les dice nativos, y hay gente que, por ejemplo, aún en el siglo XXI, en el año 2025, le siguen diciendo indios, y yo, y qué pena, indios es de la India. Claro. Vaya a la India y les dice indios, así como en Colombia llaman colombianos, el gentilicio, pero a los indígenas ellos son seres humanos y ellos son ciudadanos y los cobija la constitución política y lo que reglamentan según su cabildo indígena. Entonces, como esas cosas así tan puntuales, y un museo mismo no las puede aclarar, como esa vez la hermana me la aclaró a mí. Entonces son cosas que tienen esa finalidad, o sea, preservar los objetos, pero saber qué significan, a qué territorio han impactado, cómo los hicieron, de qué los hicieron, si por todavía qué los usan. Hicieron así. Si todavía porque una usan. casa es al nivel del mar, o sea, a nivel del suelo, otra levantada. ¿Por qué? Pues Los instrumentos musicales, por ejemplo. Entonces, aprovechar lo que tenían. en la música sería, por ejemplo, ahí conocer toda esa historia de la música. Porque muchos, por ejemplo, la guitarra, ella vino de España, pero ella tenía otras primas hermanas. Entonces, saber cómo esa historia. Entonces, mire que esa es la historia desde la antropología, la sociología, la comunicación. O sea, hay un montón que son cosas que uno mismo como ser humano debería medio comprender o medio saberse una que otra cosa, pero esa es como una finalidad primordial de un museo. Y hablando de esa preservación de la memoria y conservación de la misma, ¿consideran que los museos permiten conservar y preservar la memoria de un territorio o de varios territorios como tal? Siempre y cuando se purifique la cultura y se renueve la cultura nativa, porque al paso que vamos, las comunidades nativas están perdiendo su cultura por el mucho turismo y también porque ellos están saliendo de sus territorios nativos, y como salen de sus territorios nativos no vuelven y se están familiarizando mucho con la cultura del pueblo. Entonces eso precisamente es lo que nosotros en las misiones donde están los nativos se les trata de que ellos no pierdan su cultura, que ellos siempre tengan presente la memoria de sus antepasados, sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones, todo lo que ellos son. Y si son buenos intelectuales, que salgan a estudiar, porque no es que se les va a quitar el estudio, no, sino que ellos puedan volver a sus comunidades, donde puedan ellos ayudar en sus comunidades a que la comunidad progrese y no siga siendo maltratada, ni siga siendo como que es lo último y que ya no se puede hacer nada por ellos. Por eso la Madre Laura, con tanta sabiduría, fue a buscarlos a ellos y culturizar el Evangelio, no desculturizarlos a ellos. Ahora hablemos un poco
de la Madre Laura. Recordemos esa importancia y aportes tan significativos que ella hizo en la fe del pueblo colombiano y que ustedes como congregación siguen replicando y siguen apostándole a esa transformación de la sociedad desde la religión católica. Yo puedo decir una cosita, ella fue pionera en la evangelización de los pueblos nativos. Bueno, ya me corrigieron, pues que no debería decir indígena. Yo también aprendí. Bueno, pero de verdad que ella no solo se interesó por inculcar pues una religión, ella se interesó por promover, por hacer una promoción integral del indígena y sintió aprecio por su cultura. Ella pues dejó eso muy cuando vamos a ver en una de las salas, a mí me gusta mucho la del pensamiento mítico, que habla de solo tres casos, y hablando, el ejemplo que se pone es cómo fue el origen del mundo. Entonces las hijas de Madre Laura no llegan a decirle pues el credo es así, 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 y el creer en Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Ellas llegaban y les decían, bueno, ¿cómo fue la creación del mundo? Para los Coqui, la creación del mundo está en el mar. Y el mar era la madre. Y ahí lo dice, era a luna. Pues yo tampoco soy antropóloga, pues mi profesión es ingeniera forestal y tengo una maestría en manejo de bosques, no tengo nada que ver con eso. Pero para ellos ese es el origen. Y del mar salió todo. Para los pueblos de los Embera, el origen del mundo está en el agua. Muchos pueblos terminan en do precisamente por eso, y hablan de un árbol, ¿no? que se cayó al suelo y que de las ramas salieron los ríos y del tronco salió al mar. O sea, cayó, no, el guacamayo, pues se pusieron de acuerdo los animales porque no había gente, que tenían que tumbar un árbol para que saliera el agua. Pero el árbol no caía y después de talarlo, y el guacamayo fue el que vio que estaba amarrado por bejucos. Entonces al ver que los bejucos eran los que no dejaban caer el árbol, fue con el pico y todos los cortó, hasta que cuando cortó el último, el árbol cayó, y de ahí se formó el río, los ríos y el mar. Entonces para ellos es muy importante eso, ¿no? Como para las culturas indígenas, nativas que hay en el Amazonas, es el sol. Y hay que entender que un claro en el bosque, ahí sí pues ya pues estoy como en mi tema, es lo que da la nueva vida en un bosque, ¿no? Entonces claro, el sol, llegar los rayos de luz hasta el piso del bosque, le permite a ese sotobosque, que son las pequeñas semillas que han germinado en muchas especies, aprovechar ese rayito de luz para salir. Y ellos aprovechaban ese espacio para sembrar, entonces el sol era importante, todo tiene una relación. Y ya llegaba Madre Laura a decir, así como hay un Dios, y Dios creó el mar, Dios creó los ríos, Dios creó el sol. Y ese Dios es un Dios bueno, porque en ciertas culturas se veía a Dios como un ser de bondad y de maldad al mismo tiempo. Entonces, o de varios dioses. Entonces esa fue la forma de ella ir entrando, compartiendo con la cultura, no imponiendo algo, que es muy bonito también
lo que ella decía, porque cuando en 1863, con la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, había un artículo, el número 18, que decía que son competencia, aunque no exclusiva, del gobierno general, pues este era el último, la civilización de los indígenas. Y Madre Laura se fue a hablar con el presidente de la República, que en ese entonces, en 1910, era Carlos R. Restrepo, y a decirle que no se había hecho nada por los indígenas y a buscar que le dieran presupuesto para irse, no como monja, porque ella resultó monja después de llegar a Dabeiba. Ella no fue monja cuando llegó a Dabeiba. A buscar a los indígenas que eran maltratados en Dabeiba, que eran tenidos como animales, a los cuales por medio del endeude les quitaban sus tierras. Necesito una olla, tome la olla. Y le apuntaban, necesito un machete, tome el machete, y luego le iban a cobrar y decía, pero es que yo no tengo plata. Y no, págueme con la tierra y váyase. Entonces, ellos mismos estaban asustados con ella porque la misma gente les hablaba al oído que era que se iban a casar con ellos, que ella iba a encerrarlos a todos en la casa pues donde estaban, que creo que la tuvieron que construir ellas mismas, y los iba a quemar. Fueron muchas cosas. Entonces, en ese entonces, vea cómo fue ella pues como de astuta, de llegar hasta el presidente de la República. Ella había conocido al papá aquí en Medellín. Ella había sido alumna de la normal por una beca, porque no tenía con qué, y ya pues ustedes saben la historia, que ella no tuvo, pues su papá murió cuando ella tenía 2 añitos, su mamá le confiscaron todos los bienes, ella quedó en la ruina con 3 muchachitos, la mamá. Y pues el papá de Carlos R. Restrepo era en ese entonces, como decir hoy, el secretario de Educación del departamento, y fue una de las personas pues que le ayudó para la beca, ¿cierto? Y ya hablando con su hijo, ya sabía quién era ella, todo, y consiguieron esos 2 puesticos de maestra para ir a Dabeiba con ¿cuántas amigas, hermana? 4 niñas y la mamá que la acompañó. Y la mamá. Y fue allí mismo donde ella fundó la congregación de misioneras de María Inmaculada, siendo ella la primera superiora general y la mamá siendo también miembro de la congregación. Sí, entonces pues eso hay que ver cómo ella pues ha sido pionera, y no solo pues en evangelización, sino también en promoción de la promoción y pues humana del ser. Es que es como un ser humano, como devolverle la dignidad que en ese tiempo no tenían cédula, no eran reconocidos como un ciudadano, ellos eran como si fueran animales. Fue una lucha. Esa historia que ustedes nos cuentan es bastante interesante porque también habla de la historia de nuestro país. También recordamos al presidente, todas las gestiones que ella hacía por hacer valer la dignidad del ser humano, que son los indígenas, que es por hacerles valer esa dignidad como ser humano. También toda la historia, parte de la historia de ella y todo el trasegar en su vida. Ahora también hablemos, ya que hemos mencionado mucho a la congregación, se nos acerca una semana muy importante. Recordarles que el otro viernes no tenemos programa porque es Viernes Santo. Entonces se nos acerca la Semana Mayor o Semana Santa, que celebra la Iglesia Católica. Entonces hablemos
la programación de Semana Santa. Bueno, antes de eso Mao va a decir unas palabras. Vamos a un pequeño break, ya regresamos. La Semana Mayor, en la semana que viene, hace parte vital de nuestras reflexiones y de nuestro cambio, y pedir porque nuestro país y todas las peticiones que tengamos sean escuchadas como así es. Y muy adecuado escuchar esto. Ya regresamos con este interesante, diálogo, este interesante programa, conociendo mucho más, que es lo que tratamos en nuestra emisora, de que muchos más oyentes y muchas más personas conozcan de, en este caso, el Museo Etnográfico, con estas grandes invitadas. Ya regresamos. Voy a poner un momentico eso, entra tu programa y ya. Y ya lo Continuamos con la parte, porque tenemos 10 minutos, faltan 10 minutos. Falta Semana Santa. Entonces tú no harías preguntas, ¿no? Tú no harías preguntas. Mejor las preguntas. Bueno, completen lo que iba a decir de Semana Santa, ¿listo? Es la programación de Semana Santa. Perfecto, listo. La programación de Semana Santa, el comentario de Juan Diego y nos despedimos. Si nos vamos unos minutos más, no hay problema. Ellos apenas están llegando. Porque es una... No eso, en la emisora nada, la televisión nada del respeto, pero bueno, Ya eso hemos se acabó. cambiado. Ya estamos en otra época. De acuerdo, sí. En otra época. Ok. El problema es que hemos olvidado tantas cosas lindas de nuestros antepasados que ya no se practican. Bien, Hemos perdido muchas prácticas culturales. voy a abrir micrófono, silencio por favor, que regresamos. ¿Usted dice cómo se llama? Programa La literatura en lo cotidiano, donde se hablará sobre los diferentes géneros, mayores exponentes, noticias actuales, píldoras literarias y mucho más. Todos los viernes desde las 2 de la tarde. Conduce y dirige Ana Lucía Restrepo Rodríguez. Regresamos a su programa La literatura en lo cotidiano con nuestras invitadas, la hermana María Alicia Ochoa y Ana María Gutiérrez, y escuchábamos sobre unos cantos muy especiales y una música de los monjes benedictinos, ya que se nos acerca esta Semana Santa y eso es un abrebocas para contar, un abrebocas y preámbulo para contar sobre la programación de la Semana Santa en el Santuario Misionero, donde se celebraba la Semana Santa, la Semana Mayor. En el santuario se celebra con el siguiente programa. El domingo de mayo, 13 de abril, a las 8:30 de la mañana, la procesión de Ramos, que sale desde la Casa del Tabor. Se recomienda llevar a la procesión ramas verdes. A las 9 de la mañana, la solemne Eucaristía de Ramos. A las 12, la Eucaristía. Los días lunes, martes y miércoles santo, 14, 15 y 16 de abril, la Santa Misa, la Eucaristía es a las 7 de la mañana. De las 8 en adelante, confesiones para todas las personas que se quieran acercar al sacramento penitencial. Estos 3 días, entonces, la misa es a las 7 de la mañana y hay confesiones todos los días. El inicio del Santo Triduo Pascual
el Jueves Santo 17 de abril. A las 3 de la tarde es la Eucaristía de la Santa Cena del Señor y lavatorio de los pies. Debe traerse para esta Eucaristía alimentos no perecederos para las personas más pobres y más necesitadas del barrio. La procesión al monumento será a las 4:30 de la tarde. A las 7 de la noche, procesión de prendimiento. Se deben de traer velas para la procesión solamente. A las 8 de la noche, hora santa. A las 9, espacio de oración y contemplación. Le recomendamos que por lo menos se acerquen a este espacio de oración con devoción, sin llevar animales, solamente las personas que van a hacer su oración, no hacer como una visita familiar que salen y comen, llegan, comen y salen. El Viernes Santo, 18 de abril, a las 8, celebración penitencial. Sermón de la sentencia y Vía Crucis. Se deben de llevar cruces para la marcha devocional. A las 3 de la tarde, liturgia de la Pasión y Muerte del Señor. A las 7, sermón de las 7 palabras, procesión al Santo Sepulcro. Y a las 10 de la noche, cierre del santuario. Abril 19, Sábado Santo. A las 4, pasado meridiano, liturgia mariana, sermón de los 7 dolores de la Santísima Virgen. Se debe traer el Santo Rosario para rezar el Santo Rosario como devoción a la Santísima Virgen y acompañar a la Santísima Virgen en este día de dolor. A las 6:30, bendición del fuego santo, procesión con el cirio pascual. Traer los cirios para la celebración de la luz, agua para la bendición pascual. A las 7, vigilia pascual. 20 de abril es el domingo de la resurrección. Recuerden que Jesús no se quedó muerto, vive entre nosotros. A las 8 a.m., procesión de resurrección. Traer flores para la procesión. A las 9 de la mañana, Eucaristía solemne de resurrección. Y a las 12, Eucaristía de Pascua. Entonces, quedan todos solemnemente invitados para que nos acompañen en estos actos litúrgicos en el Santuario de la Luz, Madre Laura. Muchísimas gracias. ¿Qué invitación ustedes les darían a nuestros oyentes para que asistan al Museo Etnográfico Madre Laura? Porque ya los estamos invitando también a la Semana Santa, pero ¿qué mensaje les darían o qué invitación para que asistan al museo? Bueno, no sé, la hermana durante la Semana Santa o en general, cualquier día. Bueno, el que lo hagan de 9 de la mañana a las 12 del día y en la tarde, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Esto es de lunes a... De domingo a lunes, incluyendo los festivos. Solamente no tenemos servicio los días que no son lunes, que no son festivos. Pero de resto, lunes emiliano. Domingo y lunes festivos se atiende perfectamente el santuario. Algunas veces, y ya me han hecho el reclamo, que han venido y que no han encontrado el museo abierto, debe ser por alguna cita médica o por alguna emergencia que uno tenga que salir, pero de lo contrario, en este momento, no sé,
no se cierra el museo. Y está abierto al público todos los días sin pensar en que tienen que pagar, sino que ustedes voluntariamente dan una colaboración, porque el museo debe sostenerse porque el gasto de energía es mucho, el aseo y lo demás que se necesita en el santuario, porque únicamente se pide una colaboración en el museo. También se invita a los padres de familia para que traigan sus niños a que conozcan las raíces de sus antepasados, para que ellos también sepan de dónde vinieron, quiénes son los antepasados nuestros, cómo se llamaron, quiénes fueron, por qué están ellos en este momento. Y también a los profesores de los colegios, que también se han despreocupado un poquito en traer los alumnos, y también las universidades. Anteriormente venían las universidades al museo y hacían el recorrido, inclusive los mismos profesores traían los alumnos, ahora no. Entonces yo los invito a que muy comedidamente pues ustedes también nos ayuden a impulsar el museo, porque el museo es un aula más al conocimiento cultural de los estudiantes. Y otra cosita también a que se vinculen como voluntarios. El museo requiere mucho trabajo. La hermana prácticamente está sola. Las personas que somos voluntarias no lo podemos hacer por múltiples ocupaciones durante todos los días. Y pues les digo que la hermana, o sea, el museo funciona es con quien lava, quien hace los arreglos en los objetos que se deterioran. Entonces la hermana es del aseo, la curadora, la directora, ella es de todo, a ella le toca hacer todo. Tenemos un comentario que nos hace uno de nuestros oyentes, él es Juan Diego Giraldo Restrepo. Excelente episodio del programa La literatura en lo cotidiano. Una excepcional ilustración antropológica y cultural con sus grandes invitadas. Gracias por traer a cada oyente este contenido tan original. Gracias. Muchísimas gracias a ese joven, a ese caballero Juan Diego, que tuvo ese excelente entusiasmo y de la programación. Muchísimas gracias, queda invitado al museo para que lo conozca y compartamos muchos momentos del museo y también, ¿por qué no?, de nuestras amistades que tenemos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la hermana María Alicia Ochoa por su presencia y experiencia en este programa. A usted, Ana Lucía, te agradezco muchísimo por la invitación que nos hiciste a este programa, por la capacidad que nos diste de tiempo, también del director del programa. También agradecerles porque esta es una buena oportunidad para hacer impulsar también el conocimiento del Museo Etnográfico Arqueológico Madre Laura, que ya vamos a cumplir 60 años de ser fundado, y en la ciudad de Medellín hay muchísimas personas aún que no saben dónde queda el Santuario Madre Laura y menos dónde queda el museo. Entonces quedan invitados con la familia, con sus amigos, para que ahí también hay cafetería, hay también templo donde pueden estar un rato reconciliándose con el Señor, y en la Eucaristía los domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día, y los sábados a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde, como también los 21 de cada mes en Acción de Gracias
a la Madre Laura por tantos favores que hemos recibido de ella y que la comunidad, no solamente de Antioquia ni de Colombia, sino de muchas partes del mundo, vienen a agradecerle. Por todas esas personas se celebra la Eucaristía todos los 21 a las 4 de la tarde. La Madre Laura tiene muchos seguidores y muchas seguidoras, y ellos son los que se presentan a la celebración de Acción de Gracias, y también pidiendo por las necesidades de todos los colaboradores y personas que nos ayudan a que se sostenga el santuario. También Isabelita Tejada Cuartas, que está en proceso de canonización. También las Eucaristías que se celebran, también pidiéndole al Señor la intercesión para que ella pueda subir a los altares los 29 de cada mes a las 4 de la tarde. Quedan cordialmente invitados. Es una invitación de toda la congregación, porque todas queremos que Isabelita sea una santa más de la congregación y para Colombia y el mundo. Agradecemos a Ana María Gutiérrez también su presencia, compañía y experiencia en nuestro programa. Muchas gracias. Yo primeramente quiero agradecerle, antes de que ustedes y ella agradezca, quiero agradecerle a Ana María la compañía y agradecerle pues esa colaboración tan disponible que tiene para ser voluntaria del museo, y no solamente ser voluntaria, sino que es miembro de la congregación, porque es una misionera seglar con el carisma de Madre Laura. Muchísimas gracias, Ana María. De la familia Laurita, que son 14 pues, instituciones eclesiales y de laicos o lo mismo, o seglares, que es lo mismo, ¿cierto? Seglares. Seglares. Agradecemos a Amado por su compañía. Muchísimas gracias. Excelente espacio, una charla amena y un conocimiento más amplio de lo que es aquí cerca el Museo Etnográfico Madre Laura. A Ana María, a María Alicia, muchísimas gracias, a Ana Lucía también. Y esto pues es una invitación para que compartan la invitación y tengan muy presente cuando en sus recorridos turísticos los estén haciendo, incluyan la visita allí a la Madre Laura. Muchísimas gracias de nuevo, y pues Ana Lucía, la directora, excelente. Qué bueno, hoy ampliamos mucho más todo lo que desde allí hay para mucho público al cual esperan allí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a Juan Diego Giraldo Restrepo, que nos escucha hasta ahora, a todos nuestros seguidores en el Facebook Live que nos están viendo en este momento. A nuestras invitadas esperamos tenerlas de nuevo en nuestro programa, y le agradecemos a la Junta de Acción Comunal Santa Mónica Campo Alegre por el espacio, a todos los que nos sintonizan, y les recordamos que este programa tiene repetición todos los domingos a las 4 de la tarde. Les acompañó Ana Lucía Restrepo Rodríguez en su espacio La Literatura en lo Cotidiano, en la edición número 70, con el tema Museo Etnográfico Madre Laura. Ay, muchísimas gracias. Muy amable, Ana Lucía. Muchísimas gracias. A todos los oyentes también.